ODS Salud, tu consultorio médico. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Doctores E-Salud. Yo soy Clar Valentín y tengo la oportunidad de acompañarlos en esta edición del programa. Hoy trataremos un tema muy pero muy importante, la cirrosis. Y para eso tenemos a un especialista muy prestigioso del Hospital Guillermo Almenara. Conozcamos de quién se trata. Hoy nos acompaña el cirujano hepatopancreatobiliar y de trasplantes, Dr. Félix Carrasco Mascaró, jefe de servicio de trasplante de hígado del Hospital Nacional Guillermo Almenara. Cuenta con una subespecialidad en cirugía hepatopancreatobiliar y de trasplantes por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es miembro de la Asociación Internacional de Cirugía Hepatopancreatobiliar, integrante de la Sociedad Internacional de Trasplante Hepático, integrante de la Sociedad de Trasplante de América Latina y el Caribe y miembro fundador de la Asociación Peruana de Trasplantes. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición del programa. Bienvenido. Gracias a ustedes y muchísimo gusto de acompañarlos, por cierto. Doctor, una tremenda trayectoria, ¿eh? Una tremenda trayectoria y tenemos pues justamente el honor de que este día nos acompañe. En primer lugar, doctor, hay que tener en cuenta, ¿no?, que la cirrosis va directamente relacionada al órgano, el hígado, ¿no? Y en este caso, doctor, al hígado se le conoce como el órgano más noble del cuerpo humano. ¿Por qué razón? Básicamente por dos razones. La primera porque cumple muchísimas funciones. Es el órgano del cuerpo que cumple más funciones, muchas de ellas muy complejas. Y segundo porque a pesar del daño que pueda sufrir, tiene capacidad de regenerarse. Ahora, el hígado, y eso es muy importante, ¿no?, que las personas puedan saberlo, porque claro, si es que queremos evitar una enfermedad, tenemos que saber principalmente dónde se encuentra el órgano pues, al que afecta, ¿no? ¿Dónde se encuentra el hígado, doctor? El hígado es un órgano grande, es el más grande del cuerpo humano, pesa más o menos entre 1.200 y 1.500 gramos. 1,5 kilos. Casi 1,5 kilos, y está localizado en la parte superior derecha del abdomen, justo debajo de las costillas. Una localización estratégica porque está protegido por las costillas de cualquier traumatismo. Es un órgano grande. Perfecto. Ahora, usted hablaba justamente que el hígado es un órgano regenerativo. ¿Qué tanta resistencia puede tener el hígado, doctor? El hígado es sometido a muchas situaciones de estrés y de agresión por fármacos, por ciertos alimentos, en especial los productos químicos asociados a ciertos alimentos procesados, que finalmente pueden dañar el hígado, pero tiene esa capacidad de, ante un daño, poder regenerarse y poder ir regenerándose y mantenerse saludable, hasta que esas agresiones ya exceden esa capacidad y empieza a producirse el daño hepático crónico. Ahora, el hígado, ¿qué función tiene en el organismo del cuerpo humano? En realidad tiene muchísimas funciones. Dentro de las más importantes es el tema de la alimentación. Por ejemplo, doctor, mira, aquí tenemos justamente algunas características, ¿no?, del funcionamiento del hígado. ¿Qué es el metabolismo? ¿Sí? El metabolismo es absorber los medicamentos, procesarlos, entregar los procesados, generar sustancia de desecho que tiene que eliminar y además almacenar algunos de esos alimentos o de esas fuentes de energía que tenemos. Ahí se convierte, por tanto, en un órgano también de depósito. Metaboliza, procesa alimentos, medicamentos, los entrega procesados, también los almacena. Con ciertos medicamentos, con ciertas noxas, el alcohol o ciertos productos químicos que son tóxicos, los capta, los retiene y los elimina para que no nos hagan daño. Tiene una función de detoxificación. Y la manera por la cual el hígado elimina la sustancia de desecho es la bilis. La bilis es la sustancia por la cual es todo lo que el hígado ya no necesita, todo lo que el cuerpo ya no necesita, se eliminan hacia el tubo digestivo y que se van a perder por las heces. La bilis además tiene una función de detergente. Como todo detergente, ¿para qué sirve? Para disolver las grasas. Las grasas que nosotros consumimos, porque no todas las grasas que consumimos son malas, las grasas que consumimos para poder absorberse se tienen que disolver. ¿Y cómo se disuelven? Con un detergente. ¿Cuál es el detergente? La bilis. La bilis ayuda a disolver las grasas que consumimos para que se puedan absorber. Ahora, un paso antes de la cirrosis, pues se manifiesta en el hígado graso. ¿Qué viene a ser el hígado graso, doctor? El hígado graso es precisamente el almacenamiento excesivo de sustancias grasas en el hígado, haciendo un poco de abuso de la función de almacenamiento del hígado.
Esa función de depósito del hígado que todos guardamos, almacenamos cierta cantidad de grasa cuando tenemos un consumo excesivo. No solo de grasas, también de ciertas sustancias que se transforman en grasas. ¿Cuáles? Las harinas, los llamados carbohidratos, los azúcares. Se transforman en grasa y se almacenan en el hígado. Cuando excede la capacidad normal del hígado, esa cantidad de grasa se hace patológica y empieza a dañar el hígado. Y eso es el hígado graso, el almacenamiento en cantidades excesivas de grasa en el hígado. Muy bien, doctor, y justamente hablando del hígado graso, tenemos nosotros un dato que nos trae justamente salud. La enfermedad del hígado graso es la enfermedad hepática más prevalente a nivel global y afecta a más de 1 de cada 3 adultos en todo el mundo y al 10% de los niños. Si no se controla, puede progresar a cirrosis y cáncer de hígado. Esta es una información cuya fuente es la Asociación Catalana de Pacientes Hepáticos, doctor. Justamente para hablar más acerca de las enfermedades que atañen al hígado y sobre todo de la cirrosis, vamos a presentar antes un testimonio de un paciente que necesita trasplante de hígado. Veamos. Soy Richard Valdiglesias, mi hija es Ayumi Valdiglesias. Su problema de mi hija es sobre la cirrosis hepática. El inicio de todo empieza en su primer embarazo aproximadamente hace 10 años, con una comezón en las manos. Le descubrieron que tenía las enzimas hepáticas elevadas y le descubren el mal. Se agravó su enfermedad de mi hija en el tercer embarazo y comienza con su tratamiento, con las medicinas que le van dando para mantenerla en las mejores condiciones. Bueno, nuestra paciente Ayumi, paciente de 33 años, ella llega con ictericia marcada, ¿no? Que la ictericia le causa un prurito, que es un picor de todo el cuerpo, esto por una enfermedad colestásica del hígado, ¿no? Que ha degenerado en una hepatopatía crónica y una cirrosis en un estadio final, ¿no? Ella en el tiempo ha tenido descompensaciones de la cirrosis, que una de ellas y una de las más graves es el sangrado digestivo, que tuvo un sangrado hasta llegar casi 5 de hemoglobina, que necesitó transfusiones de sangre y procedimientos endoscópicos para la ligadura de las varices esofágicas que tenía, ¿no? Con eso se llegó a compensar a la paciente en un punto en el cual ya tiene una enfermedad progresiva, una enfermedad ya crónica avanzada, en el cual su calificación que tiene hace que tenga un puntaje alto para estar dentro de una lista de espera de trasplante hepático, ¿no? Las plaquetas bajas, la hemoglobina se le baja, constantemente se está yendo al hospital, ¿no? A internarse y a recuperarse, a estabilizarse, ese tema, ¿no? Después de que nos explica la licenciada Mónica para la operación que necesita ella del trasplante, nos han pedido 5 donantes de plaquetas. El detalle aquí es, ¿no?, de que dentro de la familia no hemos calificado, estamos con las plaquetas muy bajas. Acá hay un detalle que muchas personas no se quieren comprometer por diferentes razones, ¿no? No se puede ser creencias, falta de concientización, diversas razones, ¿no?, que lleva. Invocamos, ¿no?, al público en general que la donación es un acto de amor, un acto voluntario, ¿no?, que tiene todos los reglamentos respectivos en nuestro país, ¿no?, y tiene todos los lineamientos para que estos órganos lleguen a aquellos pacientes que están más críticos dentro de una lista de espera. Que hay algo que es importante que debemos entender todas las personas, ¿no?, y difundir. Donando sangre salvamos personas que necesitan realmente, que hay necesidad, y creo que debemos participar, concientizar, formar campañas, ¿no? Que no nos hace daño, no nos quita nada donar sangre, pero más bien salvamos vidas, que es muy importante. Deberíamos dar la importancia, ¿no?, y hacer ver los cuadros, ¿no?, de tantas personas que esperan un órgano, ¿no?, que es muy importante para nosotros. Muy bien, amigos, muy interesante el caso que acabamos de ver, un testimonio realmente triste debido a que pues, este paciente necesita un trasplante de hígado para poder vivir. Pues ahora vamos a conversar directamente ya, doctor, sobre la cirrosis. ¿Qué es la cirrosis? La cirrosis es la etapa final
de una enfermedad crónica del hígado, habitualmente una enfermedad de varios años, 10, 15, 20 años, que va inflamando el hígado persistentemente y al final de esa inflamación la lleva a una etapa de cicatrización o de fibrosis, y esa fibrosis llega a un estado tan intenso que se convierte en cirrosis, el grado de cicatrización más severa del hígado. Doctor, justo tenemos una animación de cómo es que el hígado sano pues empieza, mire, justamente a dañarse hasta convertirse en cirrosis. Explíquenos, por favor. Es precisamente eso, la cicatrización del hígado, que no ocurre en un sector del hígado, que no ocurre solo en una parte del hígado, es un proceso generalizado. El daño hepático compromete a todo el hígado en toda su extensión y la cicatrización hepática también la compromete a toda. No es que una parte del hígado enferme y la otra no. El hígado se compromete en su totalidad y se daña precisamente, como vemos aquí, por cicatrices. Pero las cicatrices son un daño estructural. Lo más relevante es cuando el hígado empieza a perder su función. Y ahí ocurre el daño funcional. Y ahí es que empieza a correr peligro a la vida del paciente. Ahora, justo usted nos hablaba, ¿no?, acerca de las diversas causas que generan la cirrosis y que esto se da pues a lo largo del tiempo. Entre las causas tenemos también el estilo de vida, el estilo pues saludable o no saludable que pueda tener una persona. Aquí, por ejemplo, tenemos ciertos elementos que consume una persona, por favor, acompáñenos, ¿no?, en su día a día, ¿no?, de un estilo de vida tal vez no tan saludable. ¿Qué es lo que tenemos aquí, por ejemplo? En primer lugar, los hábitos alimentarios. Las comidas con exceso de grasa nos van a llevar, como ya se comentó, al hígado graso, y el hígado graso nos lleva a inflamación del hígado y la inflamación finalmente a cicatrización, fibrosis y cirrosis. Todas las comidas con exceso de grasa, pero que no son solamente grasas, son también carbohidratos, azúcares, harinas, porque las harinas también se transforman en grasa en el hígado y también producen el mismo daño. Por tanto, hay que regular los hábitos alimentarios en lo que se refiere a grasas y a alimentos con exceso de azúcar. Bebidas azucaradas, gaseosas, harinas, que son alimentos con exceso de azúcar, exceso de pan, fideos, nos van a llevar a que se produzca grasa en el hígado, a hígado graso, a inflamación y a cirrosis. Ahora, no solamente pues, porque generalmente se asocia la cirrosis con las bebidas alcohólicas, no necesariamente pues el consumo de bebidas alcohólicas genera cirrosis. Es un factor, pero no es el único, ¿cierto? Es cierto, pero todavía es la principal causa de cirrosis en nuestro país. Muchos pacientes, por lo menos un tercio de los pacientes con cirrosis, tienen su origen en el consumo de alcohol. Y no necesariamente es el consumo excesivo, porque eso depende de la susceptibilidad de cada uno. Algunos pacientes con poco consumo de alcohol pueden hacer cirrosis y otros requieren grandes cantidades. Pero sigue siendo un factor muy importante en nuestro país para llegar a hacer cirrosis hepática. Eso es dependiendo, claro, del organismo, pero ¿para qué arriesgarse, cierto, doctor? Ahora, por aquí tenemos también los medicamentos. ¿En qué medida los medicamentos pueden generar también junto a otros elementos cirrosis? Hay que tener mucho cuidado, porque si uno va sumando factores, hígado graso, comida no saludable, consumo de algunos tóxicos como el alcohol, y además uno toma medicación por ciertas enfermedades crónicas, esa sumatoria de sustancias tóxicas van a dañar el hígado, lo van a inflamar y nos van a llevar a la cirrosis. Entonces hay que evitar, cuando uno consume medicamentos, tener en cuenta si tiene algún otro factor para tener muchísimo cuidado. Por tanto, es muy importante evitar la automedicación, porque uno tiene que saber qué medicamento tiene más riesgo de producir daño hepático. Y para eso hay que tener una consulta médica para saber qué medicamento me conviene para ciertas enfermedades. Además de que hay algunos medicamentos que por sí mismos, con una pequeña dosis, una pastilla o hasta 2 pastillas, nos pueden llevar a un daño severo del hígado que puede terminar en necesidad de trasplante. Muy bien, entonces sabemos pues que es importante que las personas puedan llevar una vida saludable pues para prevenir, entre muchas enfermedades, también la cirrosis, ¿no? Muy bien, regresamos por favor a nuestro sitio, doctor. ¿Cuáles son las fases de la cirrosis? Porque sabemos pues, que es una enfermedad prolongada, pero que también tiene diversas etapas. La cirrosis, por sí misma, es la etapa final de un estado de inflamación crónica del hígado de varios años. Y nos lleva a la etapa final, que es la etapa de cicatrización. Fibrosis, cirrosis.
Ahora, cuando uno llega a la etapa de cirrosis, también hay 3 estadios. Y estos estadios tienen que ver con la función del hígado. El estadio inicial, donde el hígado, teniendo cirrosis, funciona bien. El estadio intermedio, donde la función ya se comprometió y el paciente tiene síntomas, y síntomas que los pueden inclusive llevar frecuentemente al hospital. Y el estadio final de la cirrosis, que es el estadio avanzado, donde ya las complicaciones son graves y el paciente está en riesgo de morirse y la posibilidad de sobrevivir del paciente puede ser entre 6 meses y 1 año, no más. El paciente está muy grave. Estadio inicial, estadio intermedio y estadio avanzado de la cirrosis hepática. Ahora, hay que tener en cuenta también, doctor, pues que en un momento pues, en que el paciente tenga cirrosis en su estadio, en la etapa intermedia o en la etapa avanzada, va a necesitar sí o sí de un trasplante, y de eso vamos a hablar más adelante. Sin embargo, antes vamos a lanzar el dato justamente que nos trae Salud sobre la cirrosis. Se estima que el 57% de los casos de cirrosis hepática y el 78% de los casos de cáncer primario de hígado son debidos a infecciones por los virus de la hepatitis B o C. Fuente Organización Mundial de la Salud. Doctor. En nuestro país es un importante problema de salud pública, la hepatitis B, y hoy en día está siendo también la hepatitis C. Hay zonas endémicas de hepatitis B en nuestro país, especialmente en la sierra sur del país, donde hay muchos niños que ya llegan infectados y tienen la infección de la hepatitis B por muchísimos años. Van a acabar haciendo cáncer de hígado o van a terminar haciendo cirrosis hepática. Entonces, la hepatitis B y la hepatitis C son hoy en día la causa principal por la cual un paciente termina haciendo cirrosis hepática. Problema que es manejable, problema que es prevenible, porque ya hay vacuna para la hepatitis B. Y hoy ya hay medicación, si bien es cierto no vacuna, medicación que puede tratar y curar la hepatitis C. Hay que tener en cuenta que en su etapa inicial, pues la cirrosis es asintomática, ¿cierto? Sí, podemos tener cirrosis, alguno de nosotros o alguno de los quienes nos están mirando, y no saber que lo tenemos. Si estamos haciendo una vida laboral, una vida deportiva, una vida académica absolutamente normal, sin tener cirrosis, o sea, sin saber que tenemos cirrosis. Por eso es muy importante hacer chequeos periódicos. Es absolutamente importante y debiera ser obligatorio que todos tengamos por lo menos un chequeo anual, que es una ecografía y unas pruebas de sangre, pocas por cierto, que nos permitan saber en qué estado está nuestra función hepática. Una vez que tienes cirrosis en la etapa intermedia, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo se manifiestan estos? La etapa intermedia se caracteriza por daño de la función hepática. ¿Qué función tiene el hígado? Primero, el metabolismo de los alimentos. Uno empieza a tener desnutrición y eso se empieza a reflejar en edema de los miembros inferiores, se empieza a reflejar en que la hemoglobina está baja, en que la albúmina está baja y uno empieza a perder peso. Empieza a retener líquido, empieza a pintarse de color amarillo los ojos, la piel. Traducción de que la función hepática de síntesis de proteínas o de eliminación de sustancias de desecho ya no está bien. Este paciente empieza a tener molestias, empieza a tener cansancio, empieza a requerir medicamentos y empieza a necesitar hospitalizaciones cada vez más frecuentes por deterioro de la función hepática. Ese estadio es el estadio en el cual nosotros decimos, este paciente tiene que trasplantarse para no llegar al estadio final, porque ahí el tiempo es muy corto para un trasplante. Y en una fase intermedia de la cirrosis, ¿cuánto tiempo de sobrevida le quedaría al paciente? En la fase intermedia tenemos 1 a 2 años para poder trasplantar a un paciente. El llegar a la etapa intermedia es una etapa en la cual decimos, ok, nos preparamos para el trasplante y nos queda 1 a 2 años para hacerlo. En la etapa avanzada ya no nos queda mucho tiempo, nos queda tal vez máximo 6 meses. Ya es muy tarde para pensar en un trasplante. Por cierto, se puede llegar a trasplantar, pero estamos llegando tarde a un trasplante. La idea es que los pacientes lleguen, tras un seguimiento en su etapa inicial, lleguen al comienzo de la etapa intermedia y tengamos tiempo para planificar y proyectar un trasplante. Doctor, y para apelar a la conciencia y a la sensibilización de nuestro público, amigos que nos están viendo, es importante tener en cuenta pues, que la tasa de donación, ¿no?, en nuestro país no es de las más altas en el mundo, es una de las más bajas incluso en Latinoamérica. ¿Qué tan probable es que pueda recibir un paciente que necesita un trasplante de hígado, pues la donación de este? Es lamentablemente poco probable. Eso se refleja en una mortalidad en la lista de espera. Nosotros incluimos 100 pacientes a la lista de espera y sabemos
penosamente, que 30% de esos pacientes no van a llegar a un trasplante. No van a tener acceso a un órgano donado. Y en la espera, larga, penosa, los vamos a perder. Se traduce en mortalidad en lista de espera, que en nuestro país es del 30%. Un 30% se trasplantarán, el resto seguirá esperando hasta que se deterioren y puedan acceder a un trasplante, o lamentablemente perderlos en esa espera. Y eso depende definitivamente de la solidaridad y la donación de órganos, que, como comentas, es la más baja en Latinoamérica. 2 donantes por millón de habitantes, siendo el promedio 10, y estando Brasil, Argentina y Uruguay con 20 donantes por millón de habitantes. Exactamente, 2 donantes por cada millón de habitantes es lo que hay en nuestro país, ¿no? Una cifra bastante alarmante, pero que a la vez nos lleva a la concientización para que nosotros podamos cuidar nuestra salud y no necesitemos llegar todavía a esa etapa intermedia de la cirrosis para necesitar un trasplante de hígado. Doctor, tenemos preguntas del público. Vamos a escuchar las preguntas que tienen para usted. ¿La cirrosis es hereditaria? No se hereda la cirrosis porque mamá o papá tengan cirrosis, los hijos no van a tener cirrosis. Sin embargo, sí es importante saber que uno tiene más predisposición, más riesgo de hacer cirrosis si tengo un familiar. No necesariamente se hereda, pero sí el riesgo aumenta. Muy bien, doctor, vamos a escuchar la segunda pregunta de nuestro público. Si he tenido hepatitis, ¿tengo más probabilidades de tener cirrosis? Sí, de hecho sí. La hepatitis, como comentábamos, es una causa importante de inflamación crónica del hígado que nos lleva a la cirrosis. La hepatitis B y la hepatitis C. La diferencia entre la hepatitis B y la C es que la primera, hepatitis B, se puede prevenir con vacunas. No existen vacunas para la hepatitis C, pero sí un tratamiento. Ambas nos llevan a un riesgo muy incrementado de tener cirrosis y también cáncer de hígado. Escuchemos la tercera pregunta de nuestro público. ¿Puedo tener cirrosis si nunca he bebido alcohol? Sí. El alcohol no es la única causa de enfermedad hepática crónica y de cirrosis. Hay muchas otras causas, entre ellas las enfermedades metabólicas, y un reflejo importantísimo son los niños, que pueden tener cirrosis sin haber siquiera visto una botella de alcohol en su vida, un vaso de alcohol. Así que no es solamente el alcohol, tenemos que llevar un estilo de vida saludable para evitar tener inflamación crónica del hígado y cirrosis. Sobre todo eso, doctor, un estilo de vida saludable. Siguiente pregunta. ¿El hígado se puede regenerar si tengo cirrosis hepática? El hígado se regenera en las etapas previas a la cirrosis hepática, en la etapa de hígado graso, en la etapa de inflamación. Cuando uno tiene ya cirrosis hepática, que es el daño cicatricial severo del hígado, llegamos a una etapa de enfermedad progresiva e irreversible. Allí solo nos queda aliviar los síntomas y evitar las complicaciones. No se olviden, pueden seguir enviando sus preguntas a nuestro número de Salud TV, al 950-091-108. Vamos con la última pregunta. ¿Cuánto es el tiempo de vida con una persona con cirrosis? Ese tiempo es variable en virtud del estadio de la enfermedad hepática. Comentábamos de un estadio inicial, un estadio intermedio y un estadio avanzado. Cuando estamos en el estadio avanzado, el promedio de sobrevida es de aproximadamente 6 meses. En el estadio intermedio, 1 a 2 años, que es el momento en que en todo caso planteamos el trasplante a los pacientes. Y en estadio inicial, dependiendo de si uno hace sus controles y maneja el factor desencadenante de la cirrosis, uno puede tener una sobrevida de 5 años, 7 años, 10 años, 12 años, 15 años. Entonces, aquí es donde hay que trabajar de manera muy importante para controlar el factor que nos llevó a tener cirrosis. Doctor, muchas gracias por absolver todas estas dudas. Sus últimas recomendaciones, por favor. La cirrosis es una enfermedad grave, es una causa importante de muerte en nuestro país, es un problema de salud pública. Debemos evitar esos factores que nos llevan al daño hepático crónico y finalmente a la cirrosis. Lo podemos hacer llevando un estilo de vida saludable, alimentación, actividad física, tener controles periódicos, porque uno puede estar asintomático y tener cirrosis, y si uno la diagnostica a tiempo puede manejarla bien. Eso implica una ecografía, algunos exámenes de laboratorio una vez al año, para evitar esas complicaciones. Y si es que nos diagnostican cirrosis, lo más importante es tener un control periódico por un médico especialista para evitar la progresión de la enfermedad o para manejar las complicaciones que pudieran haber y en algún momento, de ser necesario, llegar a tener acceso a un trasplante.
Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Hoy pues conocimos qué es la cirrosis, las causas, las manifestaciones pues, y las recomendaciones de nuestro médico especialista. De esta manera cerramos el programa Doctores es Salud. Nos vemos en la próxima edición. Doctores es Salud, tu consultorio médico.